Yo soy María de la Luz Hurtado, no me había presentado, de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, y en verdad que he dedicado también una vida, es como un 1% de lo que llamo del tiempo de Shakespeare, pero esa vida a la investigación en el teatro en Chile. Yo soy de aquellas que piensan como investigadora. Yo empecé trabajando en tiempos de la dictadura como en términos bastante coyunturales, eran tiempos de urgencia. Entonces, trabajaba mucho con los grupos y trataba de entender por qué ese teatro tenía una fuerza en ese tiempo de contestación, digamos, y de reflexión de esos tiempos. Pero luego me di cuenta que si no me iba también a otros tiempos, no tenía capacidad de ponderar, de encontrar, digamos, el lugar relativo, y también de descubrir las herencias. Porque finalmente la cultura, y en especial en el arte, es siempre una fusión, digamos, entre tradición e innovación. El mismo Baudelaire dijo cuando definió la modernidad que el 50% era tradición y el 50% era lo nuevo. Lo nuevo que era tan importante, digamos, para las vanguardias, ¿no? Entonces, en ese espíritu, cuando me invitaron a este laboratorio, yo dije, ya, encantada, me gustaría reflexionar justamente sobre aquello que es tradición viva. Y me parece que es tradición viva aquella que todavía nos evoca un recuerdo punzante. Me contaron que también Javier, en la medida que él también ha acompañado decenios del teatro chileno, al igual que yo, quería trabajar sobre aquello que lo hubiera provocado fuertemente en su calidad de espectador. Y yo también como investigadora creo que he sido espectadora o he trabajado con materiales que me permiten imaginarme en el lugar del espectador. Entonces es desde esas emociones del espectador que seleccioné algún tipo, digamos, de materiales que quiero compartir con ustedes y con los cuales voy a ir haciendo reflexiones, para que después las conversemos, ¿no? La idea es que yo haga una presentación, luego Javier, y ahí ustedes van preparando sus comentarios para que después las conversemos, ¿no? Bueno, yo soy... a ver, ahí... Espera. Bueno, ahí no sé cómo hacerlo todo en pantalla, pero quiero decir que en definitiva lo que yo voy a presentar aquí en términos de imágenes y material, en su mayoría pertenecen al programa de investigación y archivos de la escena teatral de la UC, que también está presente en Chile Escena, por si alguna vez quieren revisar estos materiales. Voy a empezar con alguien bien especial, que seguramente la reconocen. ¿Alguien sabe quién es? Ya, y la Sara, ¿no? Sara Bernard. Entonces tenemos ahí una imagen antigua de alrededor de 1870 y tanto de Sara Bernard en Hamlet. Es una imagen absolutamente, cierto, un referente arquetípico y que nos expresa también cómo frente a las distintas obras de Shakespeare, por una parte el lugar del actor ha ido variando muy fuertemente, pero porque Shakespeare trabaja personajes tan complejos que muchas veces conducen la acción teatral, la ficción, y muchas de sus obras tienen nombres de personajes. Hamlet, Lear, Ricardo II, así infinitamente. Entonces, eso significa que poner el acento en el protagonista muchas veces es una exigencia que se ha entendido como llamada a una exigencia actoral. Y los grandes actores de todos los tiempos se han medido con y desde los personajes de Shakespeare y también han llegado a sus públicos con esa mediación. ¿Cómo hace Sara para ser una grande? Bueno, hace Fedra, hace Hamlet, y con Hamlet justamente nosotros en esa imagen podemos ver que ya hay una postura. Ella está con la calavera en la mano. Entonces, sabemos que ese monólogo, digamos, del ser o no ser, es probablemente lo que se quiere realzar, y que también el tema de la muerte. Estamos en tiempos del romanticismo. Entonces, el romanticismo nos lleva a una
reflexión sobre la muerte muy poderosa. ¿Ah? Y en ese tiempo de romanticismo, por ejemplo, se selecciona de la gran variedad, no sé si tú exploraste, yo se me olvidó, ¿cuántas obras escribió Shakespeare? 30 y algo, 30 y algo, 34. ¿Cuáles cada época prefiere descubrir y tomar? Y eso tiene que ver con el espíritu de época. Entonces, por ejemplo, hacia 1800, segunda mitad del siglo XIX, era Hamlet, por ejemplo, y también Romeo y Julieta, por también su base romántica. Pero en otros periodos de conflictos históricos van a ser las obras, digamos, más políticas de Shakespeare, más de la violencia. Entonces la pregunta es, ¿por qué, cierto, dentro de esa variedad de repertorios hay épocas que encuentran afinidades y son reiteradas? Y quedan estos referentes. Entonces, bueno, este referente, ¿cierto? Ahí tenemos a la Sara. A ver si alguien se imagina qué personaje es ese de Sara, de Shakespeare. Ahí lo puse. Está soplado. La Lady Macbeth, ¿no? También nos damos cuenta de todo lo que significa la caracterización, el maquillaje, la intensidad de la mirada. En esa época los actores y actrices trabajaban con una gestualidad muy focalizada en el rostro y en especial en la mirada, porque se suponía que era la ventana del alma. Ahí entraba a lo interior ignoto, digamos, y misterioso del ser humano. Entonces, ¿por qué empiezo con la Sara? Porque la Sara vino a Chile, ¿no? En 1888 y trajo este tipo de repertorio. Entonces uno puede preguntarse desde cuándo Shakespeare está como un halo, digamos, que impregna a nuestra cultura. Obviamente que yo creo que la segunda mitad del siglo XIX ya es un tiempo en que en Chile se maneja a Shakespeare desde la escritura, es decir, el texto es un tiempo ilustrado en que se lee mucho y desde las escenas. Entonces yo, por ejemplo, no lo traje, pero tengo una colección bellísima. Cuando vino Sarah Bernhardt, todos los intelectuales chilenos hicieron comentarios críticos sobre su venida y, por ejemplo, sobre su trabajo con estas obras. Pero también yo tengo un material de un intelectual un poco olvidado, pero muy poderoso, que es Pedro Balmaceda, el hijo del presidente Balmaceda, ¿no? Que murió muy joven, pero que era un intelectual que escribía crítica en un diario muy progresista y democrático, que ellos decían estamos abriéndolo, digamos, a otros pensamientos, que se llamaba La Época. Él escribe un comentario bellísimo sobre Hamlet y lo hace con casi una serie de publicaciones en que primero trabaja el texto, desentraña el texto y en especial el personaje, y luego trabaja dos puestas en escena que se realizaron en Chile de Hamlet y que él siente que son referentes. Entonces compara y dice, ¿cómo es el Hamlet de este actor, era un actor italiano, y cuál es el de este otro? ¿Qué Hamlet aparece según el trabajo del actor? Y es muy bonito la capacidad que había en ese tiempo de desentrañar el lenguaje del actor como constructor, digamos, de una mirada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque en ese tiempo, segunda mitad del siglo XIX, no era que nosotros tuviéramos compañías nuestras. Venían de Europa las compañías en gira. Y teníamos, digamos, como lo más resonante del teatro mundial, llegaba a Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacían acá? Se manejaban muy bien los textos y luego lo que gozaban, el disfrute era, ¿cómo va a ser a Hamlet este actor? ¿Cómo lo va a hacer este otro? Este otro. Entonces, en esa comparativa, descubrían también la amplitud de las posibilidades del personaje. Y eso también es muy bello, como concepto. Entonces, bueno, dando un salto, yo diría que las compañías chilenas, Made in Chile, no trabajaron a Shakespeare mayormente en, digamos, las primeras compañías profesionales que se inauguran en el año 1916, que tienen vigencia como hasta el 40, por la complejidad de los textos y de la puesta en escena. Entonces, no se acercaron mayormente a Shakespeare, ellos como, digamos, para ponerlos en escena. Entonces, yo diría que los primeros referentes que tenemos son de este otro periodo. ¿Quién es ella? ¿Ah? ¿Más fuerte? Sí, más fuerte. La María Canepa, ¿no? Y por eso la puse junto a Lady Macbeth. Ella está haciendo Lady Macbeth, ¿cierto? En una
puesta en escena del teatro de la Universidad de Chile. Entonces, claro, en la década del 50 y del 60 son los teatros universitarios lo que hacen, yo diría que sientan el canon. Sientan el canon en Chile de una teatralidad de Shakespeare que tiene que ver con un concepto que trabaja muy fuertemente Pedro Hortus, ¿cierto? Aquí tenemos la versión de Pedro Hortus de Macbeth, está un poquitito oscura la foto, pero en fin, del año 59. Y cuando él monta este Hamlet, digamos, del año 59, esta foto de René Combó, ahí está un poco mejor, ahí está la María, ¿no? Se ve, digamos, el ambiente como tenebroso. ¿Ah? Aquí hay algo tenebroso, hay espíritus malignos que vienen de atrás, hay fuerzas especiales que están circulando. ¿Ah? Aquí lo vemos, él también, esa era una escena como más íntima, más personal, pero obviamente que todas las obras de Shakespeare tienen la batalla. ¿Y por qué la batalla? Porque están ubicados en el lugar del poder, ¿cierto? Los protagonistas suelen ser reyes, princesas, nobles. ¿Ah? Como en ese tiempo se entendía que la tragedia tenía que ver con la alta sociedad, porque estaban en lugares, digamos, tan estratégicos en que las grandes pasiones y los grandes juegos de poder ocurrían allí. Y por tanto, siempre vamos a tener la pelea, ¿no? La violencia, la lucha por el poder o la lucha por la justicia. No sabemos hasta dónde a los personajes lo mueven el poder o la justicia, ¿no? O las ambiciones personales. Entonces, nos damos cuenta que estas puestas en escena tenían este concepto, digamos, de una escena apiana, ¿no? En que las escenografías eran muy despojadas. En la escena anterior vimos que eran la escalera, eso es como de apia, ¿no? Lo que importa son los realces de nivel para que podamos ver a los actores, digamos, en perspectiva y con proyecciones fílmicas. ¿Ah? Entonces, como tú vestías o le dabas como una intención, en este caso onírica, era a través de la intención fílmica. Entonces, Hortus escribe en ese tiempo, ¿no? Ahí está el bosque, cómo es el clásico para los teatros universitarios. Y él dice, lo fundamental es la unidad estilística. Yo dirijo, y todos mis compañeros de generación dirigen en función de la unidad estilística. Tenemos que tener en cuenta la época de producción de la obra, la época también de la acción, ¿ah? Y todo hacerlo confluir. Los estilos de actuación, los diseños de vestuario, los maquillajes, los tonos. ¿Ah? Entonces, mi trabajo como director es descubrir, digamos, cuál es la propuesta del autor, pero encontrar la unidad estilística para esa puesta en escena. Entonces ahí se llegó a un lugar convencional, porque obviamente que no es fácil decir cómo se hacía el teatro en 1660 y tanto, o cómo era la gente, digamos, si la obra se remite, qué sé yo, al medioevo. Igual son conceptos, son ideas construidas, pero se pensaba que se podía llegar a encontrar un punto de realidad en base a una unidad que aseguraba el director. Por lo tanto, ahí los reyes, digamos, de la puesta en escena eran los directores, ¿no? Aquí tenemos la dirección de Eugenio Guzmán, por ejemplo, de El Romeo y Julieta, del año 64, con texto de Pablo Neruda. Creo que otro día se va a hablar sobre las traducciones de los grandes poetas, Neruda, ¿no? Entonces, es en el mismo Teatro Antonio Varas, ¿no? Vemos cómo siempre se aprovechan las alturas. De nuevo estamos, digamos, en la lucha. De nuevo estamos ahí, digamos, los protagonistas observando. Aquí no hay cómo, digamos, que los grandes también como momentos alegóricos de estas obras, por ejemplo, la escena de la tumba, ¿no? Y la pelea de Romeo en la tumba, o las grandes escenas finales, digamos, en que toda la corte y todos los personajes están en el momento en que la tragedia ha permitido, ¿cierto?, a todos aquellos que de alguna manera se vieron tocados por ella, una reflexión. ¿Teníamos que mantener esta lucha fratricida entre dos familias? ¿Ah? ¿Teníamos que llegar a que dos jóvenes, ¿cierto?, enamorados, tuvieran que morir para que nosotros descubriéramos este lugar, digamos, de odio y transformar nuestras almas? Entonces, siempre las escenas finales tienen el momento de la recomposición, digamos, o del... de descubrir una propuesta ética, política y emocional de la recomposición
de lo trágico o de las grandes pasiones o de los grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacían digamos, los directores del Teatro de las Chiles? Estas escenas tenían como momentos como operático, en que estuviera como una fuerza visual muy potente y una composición coreográfica casi como si fuera un cuadro. Aquí hay una plasticidad visual del cuadro. Tú te puedes ir a ciertos cuadros, digamos, de pinturas del siglo XIX y van a tener este tipo de composiciones. Son los referentes porque se sabe que la vista entra, digamos, a través de un cierto momento compositivo. Entonces es interesante cómo también, aun cuando la mayoría de esos grandes... Bueno, obviamente que los teatros universitarios en ese tiempo, década del 50 y 60, podían hacer estos grandes clásicos que les encantaban y tenían dentro de su política decir un clásico, un moderno y un chileno todos los años. No hay cómo. O sea, ¿eso forma parte de una cultura teatral? Sí. El clásico, el moderno y el chileno, que podía ser clásico o moderno, ¿ya? Entonces, en esa variedad estaban en la obligación elegida de siempre recurrir a un clásico y por lo tanto el Shakespeare aparecía muy a menudo, ¿no? Y eso lo podían hacer, ¿por qué? Porque eran teatros financiados con, ¿cómo se llama? Elencos permanentes, pagados. Tengo 30 personas, digamos, que se les paga a fin de mes la cartilla de sueldo, 30. ¿Ya? Entonces, con esos 30 me las arreglo siempre para hacer, digamos, poder hacer este tipo de repertorio, ¿no? Hay un tema económico de por medio de ese tipo de estética. Hay un tiempo para pensar, hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para... hice primero Macbeth, después hice Hamlet, entonces los actores van encontrando, digamos, una cultura y descubriendo sus potencialidades en relación a ese marco, digamos. Entonces, es un modo de producción, no solo es una estética. Van juntos, van juntos. Pero fíjense que aquí tenemos ese, obviamente que saben qué obra es, lo dice arriba, lamentablemente, Otelo, ¿no? Roberto Parada, que él era, digamos, de los elencos universitarios, pero que también él entra al Ictus, por ejemplo, cuando el Ictus está recién fundado. Y, curiosamente, una compañía chica que trabajaba en una especie casi de guardilla al principio, se permiten hacer... a Shakespeare y un Otelo. No sé si era una versión de cámara, tengo que averiguar un poco más. Pero también, ¿no? Como eran hijos de los teatros universitarios, sentían que ese era un lugar de experimentación artística que también les pertenecía. Y por tanto ahí tenemos el Otelo de Roberto Parada. Si damos otro salto, llegamos aquí a la Católica, que en ese tiempo también hizo 50-60, pero hizo más bien la Católica comedias de Shakespeare. Es cierto, de equivocaciones, digamos, como que no hizo ninguna obra, digamos, de estas que uno piensa que son más de envergadura, pero no necesariamente, ¿no? Tragedias. ¿Cuándo empiezan con las tragedias y en serio? En tiempos de dictadura. Entonces, de nuevo nos damos cuenta cómo los repertorios están, ¿cierto? Cómo yo me encuentro con esta propuesta, digamos, temática, expresiva del creador y a través de él, ¿cierto? Yo soy capaz de procesar mis propios duelos, traumas y necesidades de comprensión del humano y también hacer una acción en relación al público. Esa selección, por ejemplo, el año 79, de hacer Hamlet, ¿cierto? En tiempo, creo que recién había muerto don Eugenio Tichborne, creo que fue un poquito después, ¿no? En dirección de Raúl Osorio, en ese tiempo, director joven prometedor. Entonces, porque Hamlet, justamente por el tema, la reflexión, por una parte hay un poder abusivo, hay alguien que asesinó a alguien que estaba en el poder legítimamente y usurpó esa legitimidad, y provocó un dolor infinito en quienes están, digamos, afectivamente ligados a ese poder usurpado, ya hay un momento de develamiento de poder usurpado, ¿no? Entonces, en esa puesta en escena, que ahí vemos obviamente que reconocemos a Tito Noguera, ¿no? Y a Alberto Vega. Esta es la escena de los actores, que fue la que ellos más trabajaron. Entonces también hicieron un momento alegórico con una escena escogida que era la que expresaba al grupo y la idea del director. Porque justamente en la escena de los actores están ellos. Ellos son actores. Entonces empieza a aparecer como en una puesta en escena
el actor también aparece en su propia profesionalidad, digamos, rompiendo esto de que ficción y realidad. No, estoy hablando de mí que también soy actor, aprovechando que Shakespeare pone actores aquí. Y en esa escena de los actores, sabemos que, digamos, que se representa el momento del asesinato del tío al padre de Hamlet, y queda a la vista el crimen, el parricidio, digamos, magno, ¿no? De Estado. Entonces es el momento de develar al tirano. ¿Ah? Y el 79, imagínense a qué tirano estábamos develando, ¿no? Y los actores son el instrumento de develación de la tiranía. ¿Ah? Entonces esta obra era la que expresaba al grupo, esta escena, perdón, que es la escena alegórica. Entonces, interesante también pensar en ese tipo de mecanismos en esos tiempos. Aquí tenemos a Tito, es cierto, más adelante, el 92 ya estamos en la transición a la democracia. No voy a mostrar los videos porque vamos a demorarnos mucho, pero tenemos de nuevo, si Romeo y Julieta fue tan importante en la traducción de Neruda, en este caso el Teatro de la Universidad Católica se lo encarga a... ¿cómo se llama?, a Nicanor Parra. ¿Ah? Entonces, y fíjense el cuadro que se arma, Nicanor Parra con dirección de Alfredo Castro. ¿Por qué? También en esta idea de que un director que estaba haciendo un trabajo en ese tiempo extraordinariamente experimental, sobre todo muy artodiano, ¿ah? Con una energía fuerte de los actores, en que el tema del horror y la pasión y la intensidad de las emociones estaba muy fuertemente expresado, pero él trabajaba con su grupo, ¿no? ¿Qué pasa? Llevaron a Alfredo Castro a trabajar con actores que no son de su grupo cercano, con actores mayores que él, digamos, y con el texto de Nicanor. Ahí quizás después podemos conversar con Javier o con alguno de ustedes que hayan visto esa puesta en escena. Era complicado y creo que tiene que ver con lo de la tempestad también ahora. ¿Qué pasa con esos pesos históricos? Hay un peso histórico de decir, oh, voy a trabajar con Shakespeare. Es demasiado lo que significa dentro de nuestros referentes culturales. ¿Qué soltura o qué libertad tengo para trabajarlo? ¿Ah? Yo, claro, si yo hago La manzana de Adán, es un texto que yo adapté, es gente que vive allá en Talca, yo puedo hablar, digamos, del tema de la otredad porque es algo que me incumbe, pero desde mi lenguaje. Pero el peso, ¿qué significan los pesos históricos? ¿Cuánto traban o cuánto estimulan? ¿Cuánto ya, después de 40 años en que, digamos, que se significaba sistemáticamente en Chile a Shakespeare, ¿qué rangos de libertad tenemos, no? Yo pienso que ahí, además, El Rey Lear es una obra muy densa, muy larga, que no se había significado en Chile, digamos, que yo recuerde previamente. Entonces también era como un estreno desde los chilenos. ¿Ah? Nicanor hizo un trabajo enorme, que ahí trajo también Javier una revista en que aparece, digamos, reporteada, revista Apuntes, que yo dirigía entonces, y también viene un trabajo que yo hice con Nicanor sobre su traducción, que él prefería llamar transposición o algo así, no traducir, sino que él decía, en definitiva, a mí me ha significado entrar en un mundo que nunca había entrado en plenitud para poder entender los contextos, los lenguajes, entender también los significados, digamos, lingüísticos, que yo no puedo traducir palabra por palabra. Ese sería el peor error. Esto no se trata, digamos, de hacer equivalencias de palabras, sino que encontrar, digamos, el momento y el espíritu del lenguaje en relación a la situación, a la acción, el tiempo, ese tiempo. Por lo tanto, fue una investigación infinita en la que él se abocó, que le significó muchos años, ¿no? Trabajando con distintos textos diferentes, ¿no? Antiguos, de repente incluso en el final poniéndole un texto de Kent, digamos, en boca de Lear, que él pensaba que correspondía mejor. Entonces, esa transposición que él hace la siente creativa. ¿Ah? Es una creatividad de él. Incluso en la conversación que tiene conmigo me dice, yo descubro cuáles son las homologías entre la antipoesía y Shakespeare. Entonces, sí, Shakespeare fue uno de los primeros antipoetas. Él necesita esa transposición para sentirse cómodo, ¿ah? Y decir, puedo ejercer, digamos, mi propuesta poética en y con Shakespeare, ¿ya? Entonces, ¿por qué el verso blanco de ese modo, no? Mi
antipoesía, ¿eso no verso blanco? Bueno, todo eso él lo transpone también al grupo, ¿no? Y en ese tiempo se decía son licencias, pero lo podemos entender, que de repente pone chilenismo, pone, digamos, cosas del folclore, pero ese espíritu de libertad, ¿se ve o no en la puesta en escena? Ahí yo tengo mis dudas, porque igual había un cierto peso, digamos, expresivo del texto, que dificultaba quizá, digamos, que tenía un espíritu distinto a esa permanente punceteo, digamos, ingenioso que tiene, por ejemplo, la poesía de Nicanor, ¿no? Pero también ciertos énfasis importantes en la relación, por ejemplo, de la Claudia Di Girolamo, momentos bellísimos del lugar de la tortura, la muerte, el encuentro padre-hijo, etc. Entonces esas eran como los lugares. Esta misma escena, por ejemplo, ¿cómo se llama? Alfredo había dirigido recién a Teo y Vicente, Cegados por el Sol, en que está Tito, igualmente, digamos, es muerto en una especie de catafalco muy parecido. Hay como ciertas imágenes que se repiten. Entonces, bueno, creo que no voy a tener mucho más tiempo, entonces voy a ir de inmediato a otro tema. Eso como para dejar anunciado las transformaciones ya más recientes, pero me gustaría también profundizar en las escenificaciones que no se hacen como en el teatro a la italiana, ¿cierto? Y en esas formas como más institucionales. Ahora vimos casi puros teatros universitarios y también teatros independientes como el Ictus, pero aquellas que se hacían, digamos, en otros espacios, con otros espíritus. Quizás esos espacios permiten o no descolgarse de ese peso de la tradición y de la institución en la escena. Entonces, a mí, por ejemplo, exploré, justamente porque acabo de lanzar un libro sobre Andrés Pérez, no se ha lanzado, perdón, ya está como disponible, pero lo vamos a lanzar en marzo. Hice todo un trabajo de nuevo de investigación del trabajo teatral de Andrés, y fíjense que me di cuenta que era uno de los más grandes shakespearianos chilenos, cosa que uno no tiene claro. Pero Andrés participa el año 78, cuando es muy joven, es el coreógrafo del teatro itinerante, ¿cierto?, dirigido por Fernando González, y él también hace el personaje de Mercucho. Entonces está entre, digamos, una de las bandas, pero es el coreógrafo el que me imagina todas las situaciones, digamos, visuales y el trabajo del actor. Él luego, el 84, solamente 6 años después, trabaja en Enrique IV en el Teatro du Soleil con la Mushkin, aunque hace el personaje del guardia negro. Él está entero vestido negro, nunca dice una palabra y está apoyando, digamos, el realce de los otros actores, pero en definitiva se empapa absolutamente la visión de la Mushkin de lo que es montar un Shakespeare, y sobre todo un Shakespeare político, y él ya en Ricardo II hace el trabajo de personajes. Y luego, cuando vuelve a Chile y funda el Gran Circo Teatro, ¿cierto?, él monta 2 de las obras que también había montado la Mushkin, que es el Noche de Reyes, el 92, y Ricardo II también el 92. Y lo hace muy recuperando, digamos, la metodología y la escena y la estética y el impulso emocional, digamos, de su trabajo con la Mushkin. Él dice que él trabaja teatro chileno y ciertos teatros clásicos como Shakespeare para entrar en el oficio. Dice que para él es una escuela de oficio trabajar a Shakespeare. Y es una escuela de transmisión hacia, digamos, los otros chilenos que no estuvieron con la Mushkin, digamos, a través, él encuentra que la mejor manera de traspasar su método es trabajando a Shakespeare como él lo hizo. Entonces hace el trabajo homólogo, ¿no? Yo aprendí de Mushkin con Shakespeare, ustedes, compañeros del Gran Circo Teatro, hagamos la misma experiencia. Luego, él trabaja en la Bremer Shakespeare Company en Alemania, donde realiza 2 otros montajes, El Mercader de Venecia y Trabajo de Amor Perdido. Y luego, el 97, con el Arcis, hace Sueño de una noche de verano. Entonces, son casi 8 obras de Shakespeare trabajadas por Andrés, ¿no? Es realmente potente su inmersión y su fascinación por Shakespeare, ¿no? Entonces, veamos algo de cómo él lo hace, ¿no? Ahí tenemos a Alfredo Castro, que claro, él dirige el Lear el 92, pero ya el 78 es Romeo.
¿ah? Entonces, muchas de las personas que trabajan con Shakespeare como que han pasado por Shakespeare en distintos momentos, ¿ah? Entonces los han llevado a su cuerpo, a su mente, a su imaginación, a su emoción, lo han discutido con otros. Entonces, aquí tenemos justamente, probablemente, la escena de la muerte, ¿no? Ese es Andrés, y vemos que es sencillamente escenario vacío y en, ¿cómo se llama? ¿Ah? Toda la gran parafernalia escénica de los teatros universitarios ya no está, y lo que está es el actor en primer lugar, y el actor con su cuerpo, ¿cierto?, componiendo escena. Ahí, por ejemplo, a mí me encanta esa, porque es la escena del balcón. Pero el balcón, ¿cómo se arma? Con un grupo, digamos, de actores, ¿no? Y ahí está la escena del balcón entre Romeo y Julieta, ¿no? Ahí también es otra escena amorosa, y ellos están como la gran banda, digamos, haciendo la base atmosférica. Obviamente que ese tipo de teatro, que es lo que tenía un alma popular, porque se podía presentar en cualquier lugar. Tú llevas a los actores en micro, andaban con una micro a través de Chile, digamos, y llegas a todas partes. ¿Ah? Te sirve un gimnasio, un estadio de fútbol, la plaza, no tenían elementos complejos de iluminación. Entonces, aquí está el actor, y lo armamos, digamos, con esa primera fuerza. Este es otro trabajo que a mí me encanta, que es del 87, el otro es del 78, 87, o sea, 9 años después. Aquí estamos en el barrio Recoleta, ¿ah? Y esta es una puesta en escena que dirige Juan Cuevas, que en ese momento ya era la pareja y luego el marido de la María Canepa, ¿ah? Él es de la tradición de la Chile, Juan. Entonces hace su versión del Romeo y Julieta en la calle y aprovecha los espacios, digamos, de la ciudad como los espacios escenográficos, ¿ya? Entonces es muy bonita esa libertad que él se da, porque aprovecha ese friso, por ejemplo, que hay en esa calle. Él tiene que haber recorrido la calle Recoleta hasta encontrar el lugar en que todos los elementos, digamos, composicionales, arquitectónicos le permitían, ¿no? Pero fíjense cómo él aprovecha ese espacio también como para hacer como una especie de escena de balcón. Ahí también, ¿no?, cuando se le habla al pueblo, las esquinas como el lugar, ¿cierto?, de observarse, y obviamente que Romeo y Julieta ocurre en las calles, ¿no?, de Venecia, ¿no? Algunos elementos de soporte en alto, como después se ocupa en el teatro de calle, ¿no? Y la cercanía con el público. Entonces ahí vemos cómo, ¿cierto?, y la máscara, que también es propia del teatro de calle. Entonces yo creo que este trabajo de Juan Cuevas fue absolutamente un puntal, una señal. Sí, podemos tener esta libertad de juego, podemos encontrarnos con la sociedad, podemos salir de la academia e ir a los lugares populares, ¿cierto?, hacer un diálogo. Ellos trabajaban, muchos de esos jóvenes eran de un colectivo teatral, digamos, de la zona, ¿ah? Era de una escuela de zona. Por tanto, había un proyecto popular interesante que se encarnaba de muchos modos, ¿no? Imagínense, esta es la escena también de los muertos, ¿ah? Bellísimo, entonces están de pie pero están muertos, porque nos damos cuenta con la proyección, digamos, que es como si estuvieran sobre la piedra del féretro. Ana, ¿cuánto llevo? Tú me dices, ¿cuánto me queda? Imagínate, ya. Miren qué maravilla ocupar, digamos, los espacios naturales, ¿no? Entonces, bueno, aquí llegamos, no sé si lo puedo ampliar un poquito o no, al trabajo de Andrés, ¿no? Entonces, con eso terminamos. Se me abrió y ahora se me fue. Espérate. Allí. Es que quería abrir a 22,1. Eso. Resulta que Andrés tenía un método que también yo explico en mi libro. ¿Cómo hago para que no me aparezca esto? ¿Tengo que tiquear aquí o se me va a ir? Bueno, fíjense que él hacía dos cosas que eran como súper bonitas. Le escribía una carta a sus actores, lamentablemente no sé cómo hacer lo que puede, pero en que les decía, ¿no?, el día del estreno: sé tú un Malvolio, defiéndelo, ámalo a tu personaje, quiébrate entero, ¿ah? Abre tus reservas, no lo juzgues, ¿ah? Haznos sentir tu fuerza. O sea, siempre como en esa comunicación con el actor, entendiendo que en el lugar del actor, digamos, estaba
un compromiso fundamental de lo que podía ocurrir con la obra. Luego, él lo que hacía también era, fíjese, miren lo que hacía, era impresionante. Él, todas las veces que él trabajaba un texto con un grupo, escribía de su propia mano el texto completo. Y los actores trabajaban con el texto manuscrito de Andrés. ¿Qué significa? Escribir de pe a pa Noche de Reyes con su mano, con su caligrafía perfecta, para que el actor trabajara en escena. Él hacía que los ensayos siempre fueran con texto en mano, nunca llegaban con el texto aprendido, se lo aprendían ensayando, que fuera, digamos, traspasado Shakespeare en la mano de Andrés, en el cuerpo de Andrés a través de su caligrafía. Entonces miraban a Shakespeare, pero miraban, digamos, el texto y la mano de Andrés. Yo eso lo encuentro precioso como concepto, digamos. Y él, claro, quizás terminamos con un poquito de él explicando por qué trabaja con Shakespeare. Es un rey destituido, ¿no? Está puesto por Dios, pero tampoco está tan claro que Dios lo defiende y que igual es destronado y es encerrado y es asesinado. Acabas de hacer mi dolor. Bolingbroke era el hijo horrible de mis sueños. En esta que hoy día pasamos, hago la reina, ¿qué ha significado? Un trabajo durísimo. Hemos trabajado muchísimo porque Shakespeare de por sí, para los actores y para el mundo teatral en general, es todo un desafío por la altura del texto. Siempre hay que subir un peldaño más que trabajar, creo, otro dramaturgo, otro autor en general. Y en marzo yo tenía un par de amigos aquí que me dijeron que podía haber una posibilidad de trabajar y yo me metí al proyecto que ellos ya... En el fondo la idea de ellos era trabajar con texto escrito y Shakespeare es tremendo autor como para trabajar con él. Shakespeare es acá, es las nubes, el cielo, entonces hay que tratar de tocarlo. Y ese trabajo es difícil, no se logra así como así, es mucho ensayo, es mucho trabajo, es mucha rigurosidad en el trabajo. El método de trabajo que aquí se ocupa, que es uno de los métodos más bonitos con los cuales yo he trabajado, más justo, más noble, más honesto. Se planteó como una versión de vestuario no realista y basada mucho con lo que el actor propone. Ha sido muy difícil el trabajo, porque William Shakespeare pone la barra de la exigencia y del rigor muy, muy alto. Pero el resultado es muy gratificante. Se trata de encarnar esos personajes que propone William Shakespeare literaria y dramatúrgicamente y luego de ir a buscarlos a sus tumbas de piedra donde ellos están, donde existieron algunos, otros no, y de completar mediante la emoción, que para mí es el trabajo básico del actor, la poesía que el autor propone, es decir, ser poetas del gesto, ¿no? Del movimiento, poetas del cuerpo. Yo diría que los actores en ese sentido son como exploradores del alma, ellos hacen una radiografía de emociones. Ricardo II es la profundidad, yo creo, de los grandes héroes trágicos, solos, la soledad de ellos, el abandono, el poder y las grandes pasiones también, grandes pasiones. No hemos tratado de acercarlo a la chilenidad, por así decirlo, sino que hemos conservado y tratado de acercarnos a lo que es lo inglés. Bueno, lo que les quería mostrar es que hay un momento que Andrés dice, nosotros no queremos acercarlo a los chilenos, queremos hacerlo desde lo inglés. Entonces, esa también es una tremenda pregunta. ¿Hasta dónde, digamos, esto de actualizar o establecer los referentes en escena respecto, digamos, a nuestra propia cultura y espacios? O él dice, derechamente yo quiero hacerlo inglés. ¿Pero es eso posible? Probablemente no.
todos los cuerpos, ¿no? Las imaginaciones y lo imaginario son de acá. Pero él explícitamente dice, no quiero estar poniendo en primer plano la chilenidad. ¿Ah? Quiero tratar de entender eso desde ese lugar, de ese otro tiempo, ¿ah? Pero que mi emoción me conecte. Entonces, a mí me parece bonito eso también otro tema, ¿no? ¿Qué significa esas chilenizaciones a ultranza que de repente se hacen, o al revés, demasiado allá? ¿Ah? ¿Cuál es ese lugar intermedio? Y por otra parte, quisiera terminar diciendo, bueno, ¿qué significa esto del clásico? Siempre se dice es universal, ¿ah? Tiene valores eternos. Entonces, hace poco también conversé con Raúl Zurita a propósito de su traducción de Hamlet, y él decía, bueno, yo te diría, María de la Luz, que si yo pienso en eso de lo eterno, yo te diría que lo eterno es el instante. ¿Qué significa? El instante en que estamos es lo eterno, no que Shakespeare sea eterno. Y luego dice, yo creo que Shakespeare y los grandes creadores y escritores, y sobre todo poetas, ellos nos tenían, digamos, a nosotros, sus futuros lectores y creadores, en mente, pero en una mente potencial. No podían imaginar lo que nosotros íbamos a hacer, digamos, ni cómo íbamos a acceder a esos textos. Pero nos tenían en mente, sabían que nosotros íbamos a poder entrar. Entonces dice, no es que nosotros configuremos a Shakespeare a través de nuestras puestas en escena. Lo que hacemos es configurarnos a nosotros mismos desde esos textos. Son los lugares de nuestras propias configuraciones. ¿Ah? Nosotros, ¿cierto?, somos construidos por estos referentes culturales y estas literaturas. ¿Ah? Somos nosotros las construcciones de ellos y no al revés. ¿Ah? Y creo que eso está súper potente, digamos, como emplazamiento de que cada uno encuentre su propia configuración, digamos, y se configure desde estos grandes textos. Gracias. Bien, luego de esta revisión, que yo creo que va a servir mucho para lo que me corresponde comentar, quiero partir señalando que anoche fui a un estreno, al estreno de Sueño de una noche de verano. Me atrevería a decir que era la primera pasada con público. Digo pasada porque siento que es un montaje que este año va a crecer y probablemente se va a convertir en uno de los montajes en que los temas que planteaba María de la Luz van a quedar instalados como preguntas. ¿Qué se hace con Shakespeare en Chile? ¿Es el creador chileno el que se aproxima a Shakespeare? ¿Es Shakespeare el que se trae a Chile? Creo que ese es un eje muy relevante para poder acercarse a una revisión sinóptica de lo que han sido la presencia de las obras de Shakespeare en el teatro chileno. Este trabajo es una dirección de Tito Noguera, pero creo que lo más importante o lo esencial que está acá es el ejercicio que han hecho dos payadores, dos poetas populares, que es Manuel Sánchez y Luis Villalobos, que han llevado al formato de décimas y cuartetas el original de Sueño de una noche de verano. Y lo sorprendente es que funciona, y funciona muy bien como estructura, como formato. Lo inquietante es que hay un punto que no logra traducirse, y es quizá lo propio de Shakespeare, el mundo de las ninfas, el mundo que está en esta pieza. Parto por esto porque creo que en esos dos ejes es por donde uno podría plantearse preguntas al momento de hablar sobre Shakespeare. Nosotros vivimos en una época, como bien señalaba María de la Luz, en que se lo ha canonizado en cierto modo, en que se lo ha convertido en un clásico precisamente. Pero si tratamos de ir a las fuentes, esas fuentes que son un poco inacibles o que surgen muchas dudas sobre quién era Shakespeare, sabemos que el momento que le tocó vivir es fundacional para el inglés como lo conocemos hoy, que le aporta 3.000 expresiones que hoy se usan en el inglés, que de alguna manera lo que hace Shakespeare, y por eso es fundacional, es consolidar una manera de ver el mundo.
a través del habla. Por lo tanto, cuando uno va a hablar de Shakespeare o cuando uno va a hablar de Shakespeare en el teatro, no puede pasar por alto que no se está hablando solo con un texto, se está hablando con una herencia cultural, que nosotros habitamos otro idioma, otro habla. Por lo tanto, lo que podríamos pensar es que desde las condicionantes sociales y geográficas de Chile, lo que hacemos más bien es acercarnos a Shakespeare. Pienso en esto porque cuando uno mira en perspectiva la presencia de Shakespeare en Chile, quisiera comenzar a revisar el material. Lo primero que debe preguntarse es cómo Shakespeare es visto, cómo lo valoramos, cómo lo pensamos. Yo, haciendo justamente la salvedad que señalaba María de la Luz, yo tengo formación como periodista, estudié en la Universidad de Chile, comencé a ver teatro como estudiante secundario. Yo no nací en Santiago, nací fuera de Santiago, por lo tanto me tocó el teatro itinerante en algún momento, me tocó justamente este trabajo de Romeo y Julieta, estando en la universidad vi algunas de las creaciones de Andrés Pérez, pude ver El Rey Lear en 3 oportunidades, las 3 horas 40 del Rey Lear. Pude también, luego cuando ya estaba escribiendo y dedicándome a reportear, fui reportero de teatro por mucho tiempo. Reportero en Chile significa que uno entrevista, que uno va a los ensayos, que uno en ese tiempo se reporteaba leyendo los textos, estoy hablando de comienzos de los 90, no por mail, sino que presencialmente, cara a cara, conversando con los entrevistados. Hoy día el periodismo se hace de una manera distinta. Por lo tanto, me tocó acompañar, por ejemplo, algunos procesos creativos de algunos de los directores que acá se mencionaban y que son de los en los que baso estas ideas que quiero plantear. Hay 2 cosas que a mí me llaman la atención cuando se habla de Shakespeare hoy día en Chile. Por una parte, cómo es el canon de la distinción, como bien señalaba María de la Luz, cómo se convierte en un ícono, cómo hay un cierto respeto implícito en Shakespeare, frente al cual las instituciones o los teatros o las compañías establecidas se muestran llamadas a escenificar, o bien cómo los creadores también se sienten llamados a disentir. Shakespeare siempre genera un punto de quiebre en buena parte de la dirección de muchos creadores. El trabajar con Shakespeare significa consolidarse, significa legitimarse en cierto modo. Y para el público, yo estuve mirando cifras de público, que es un tema que me interesa mucho, cuán sólidas son los antecedentes que tenemos. Se dice, por ejemplo, que el Hamlet fue visto por 50.000 personas. Hay unas fuentes que señalan 50.000 personas en ese Hamlet de Raúl Osorio y Tito Noguera. Hoy día una pieza como La Tempestad de Juan Radricán fue vista por 7.120 personas. O sea, si ponemos solamente esos 2 referentes, vemos cuáles son los márgenes en los que nos he ido moviendo y el impacto que puede tener Shakespeare en Chile. Otro tema que desde el espectador ha ido variando es si lo que vemos en escena son las propuestas integrales o totales de Shakespeare. Justamente Gustavo Mesa, que dirigió este último Hamlet de Raúl Zurita, advertía que él hizo una versión de la traducción de Zurita, que la versión de Zurita duraba 4 horas y que él lo acotó a 1 hora y media, 1 hora 40. Cuando comenzamos a mirar estos detalles, entonces nos tendremos que hacer la pregunta de qué Shakespeare estamos hablando, de qué ejercicio estamos hablando. Estamos hablando de un acercamiento más bien a Shakespeare. Por otro lado, y aquí es donde me quiero detener, cuando uno ya salva esta idea de que el Shakespeare que estamos abordando probablemente es el Shakespeare que podemos abordar desde Chile, ocurren ciertas cosas que miradas en perspectiva dan pistas de esto que comentaba María de la Luz de la resonancia, de por qué determinadas obras se montan del repertorio de Shakespeare en un momento dado. Estas que están acá son las traducciones o versiones que ha tenido Shakespeare encargadas y con
montajes profesionales, diríamos profesionales en el sentido que han cumplido una temporada importante, que han tenido un reconocimiento y un estudio de la crítica, y también aproximaciones de dos autores chilenos que han repensado Hamlet. Pablo Neruda es fundacional en este ejercicio en los años 60. Luego, como bien decía María de la Luz Nicanor Parra con el Rey Lear a comienzos de los 90. Luego, yo aquí incluyo a Marco Antonio de la Parra por el trabajo que hace a partir de Hamlet, pero desde la figura de Ofelia o la Madre Muerta, que se estrena en el año 95. Luego el trabajo que hace Raúl Zurita el año 2012 con su versión de Hamlet. El mismo año un autor joven como Gerardo Oettinger escribe y estrena Fortinbras, que es también una obra que dialoga con Hamlet. El año pasado Juan Radrigán estrena su versión o su mirada de La Tempestad, y ayer, como les comentaba, se estrena esta versión de Sueño de una noche de verano en el formato de poesía popular. ¿En qué uno podría reparar acá? En cómo estos montajes de alguna manera son espejos de los procesos sociales de Chile. Y esto es una hipótesis, discutible por cierto, de cómo estas obras podrían estar hablándonos también del Chile de cada momento, y cómo solo tomando esta genealogía podemos hacer un seguimiento por Shakespeare, por los conflictos que plantea Shakespeare en esta línea de piezas, y lo que pasaba con Chile. Romeo y Julieta se hace en los años 60, es una producción de los teatros universitarios, pero ¿qué es lo que nos cuenta Romeo y Julieta? Es un conflicto de dos bandos, es un conflicto de dos visiones, es un conflicto donde las generaciones jóvenes pagan el costo de un conflicto generacional, ¿no? ¿Y de qué hablamos en Chile en los años 60? ¿Qué es lo que se comienza a, podríamos decir, a ser evidente en los años 60? Yo creo que ahí hay una primera pista. Luego, el Rey Lear, ¿en qué momento se hace? Se estrena en el año 92, pero ¿cuándo se comienza a pensar? Como bien decía María de la Luz, acá hay un resultado de un proceso largo de Nicanor Parra, que él lo relataba mucho y le encantaba hablar de ese proceso, en cómo él se encuentra con Shakespeare, en cómo él se da cuenta que Shakespeare hacía lo que él siempre había hecho, cómo escribía de alguna manera, de un modo similar o desde un lugar similar al cómo él escribía. Pero ¿qué estaba pasando en Chile? El Rey Lear habla del poder que se entrega, de un territorio que se divide, de un nuevo proceso. Hay algo que muere en el Rey Lear. Y el actor que interpreta al Rey Lear es el Hamlet del año 78. Hay algo ahí simbólico que a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno hace estas operaciones en que toma una mirada más de fuera y pone los elementos en contextos. ¿Acaso el Rey Lear no está hablando del Chile que están haciendo? ¿Acaso el Rey Lear no está hablando de la repartición del poder? ¿Acaso no estamos en un gobierno, el primer gobierno de la transición democrática, y cuando lo miramos en perspectiva y hoy leemos documentos, no estamos en ese proceso? Luego, Marco Antonio de la Parra nos presenta Ofelia o la Madre Muerta del año 95. Si bien la pieza de Rodrigo Pérez, la versión de Rodrigo Pérez rescató una mirada, podríamos decir, más clásica de la Ofelia del texto de Marco Antonio, el texto original muestra a Ofelia internada, ¿no? Dormida. ¿Qué pasa el año 95 en Chile cuando lo vemos hoy? ¿No era un país dormido que está despertando recién hoy y viendo lo que ocurrió en esos años? Si seguimos haciendo este tejido, nos encontramos que Hamlet vuelve a despertar el año 2012, y lo dice Zurita y lo dice Gustavo Meza. Y Gerardo Oettinger escribe coincidentemente una mirada desde otro lugar de la disputa de poder de Hamlet en Fortinbras. ¿Y qué está pasando el 2012? Están los movimientos estudiantiles, y el Hamlet que monta Gustavo Meza y que el protagonista Jorge Becker, lo dicen ellos, está tratando de hablar de ese Hamlet de la calle, de ese Hamlet que está marchando por la Alameda. Esta obra se presenta acá en GAM,
y es también un síntoma de época. Entonces, cuando uno comienza a hacer la relación de estas obras, ¿por qué se traducen? O uno instala la pregunta, ¿es casual que se traduzcan estas obras? ¿Con qué tiene que ver que se traduzcan? Creo que empiezan a aparecer respuestas que sirven para esta hipótesis de que los poetas, al igual que Shakespeare, probablemente ven más que uno, probablemente escriben desde otro canal y por lo tanto están mirando la sociedad desde un lugar más profundo o al menos quizá acercándose a los contenidos que a un nivel de imaginario, de inconsciente colectivo se están movilizando. Por lo mismo, si seguimos en esta línea, porque lo que estamos construyendo en definitiva es el Shakespeare político, es el proceso político de Chile, si vemos La Tempestad, ¿con qué nos encontramos? Primero nos encontramos con la Cordelia de El Rey Lear, con Claudia de Girolamo, convertida en Próspero. Ustedes conocen la historia de Cordelia, conocen la historia del Rey Lear, conocen que... y acá la tenemos como Próspero. Eso para un espectador que ha visto los dos montajes, se los digo, digamos, como testigo de esos dos procesos, simbólicamente trasciende a Shakespeare probablemente. Porque Cordelia simbolizaba en el Rey Lear, y así como estuvo montado, y el trabajo de iluminación que hizo Ramón López, y el diseño de Marcos Correa, y la dirección de Alfredo Castro, la pureza, la capacidad de lealtad, una pureza incomprendida, una lealtad comprendida a su padre. Y lo que vemos en la obra es ese proceso, ¿no? De cómo el padre finalmente reconoce en ella a la única que le es honesta, la única que en verdad le es leal. El rey depuesto, por cierto. Pero luego nos encontramos en La Tempestad con la misma actriz, que no es gratuito que sea la misma actriz, convertida en Próspero. En un Próspero que en esta versión de Juan Radrigán traiciona, y ya es una traición de clase política, ¿no? Entonces creo que cuando uno comienza a mirar así a Shakespeare y comienza a acercarse desde el lugar de Chile hacia el autor, comienza a entender que también podemos pensar que Shakespeare es un espejo, sirve de espejo para los procesos sociales. Y no me sorprende que Sueño de una noche de verano sea dirigida por Tito Noguera. Hamlet, el año 70, a fines de los 70, este Hamlet que nos ha descrito María de la Luz, el Rey Lear de comienzo de la transición, y que en un momento de hoy dirige una mascarada como es Sueño de una noche de verano. Y que lo hace además no desde, lo diríamos, desde un lugar de lo académico o de lo clásico, sino que intentando llevar esto a un lenguaje popular. Cuando uno hace este recorrido, y a mí cuando me invitaron a hacer participar en esta mesa, me detuve en este ejercicio porque creo que da luces o da pistas, por una parte, del rol que cumple el teatro, o del rol que puede cumplir el teatro cuando uno lo analiza y lo mira como espejo de los procesos sociales. También valora por qué determinados autores son los que han traducido, adaptado o hecho versiones de Shakespeare. Ve la coincidencia de la poesía. Chile es un país de poetas involucrados en este proceso, pero también ve en los últimos dos casos, en Juan Radrigán y en la poesía popular, la legitimación de un habla. Juan Radrigán, les comento esto porque conocí el proceso de cerca, se resistía mucho a hacer la adaptación de Shakespeare, porque él sentía que era ajeno a él, que él no lo conocía, y que en definitiva él es muy crítico de la visión que hay en Shakespeare sobre el poder. Y por lo tanto lo que él hizo fue más bien traer a Shakespeare a su universo, a su mundo. Y cuando uno ve La Tempestad, la pregunta abierta es, lo que estamos viendo es Juan Radrigán hablando de Shakespeare, más bien, o es Shakespeare reversionado. Ahí podemos discutir, pero creo que es interesante ese ejercicio. Pero ¿de dónde viene Juan Radrigán? ¿Cómo se lo legitima teatralmente? Es un autor autodidacta que comienza a escribir en los años, a fines de los 70, comienzos de los 80.
no viene desde la tradición, diríamos, de los teatros universitarios, no viene desde ahí, viene desde fuera del sistema, si quisiéramos decir que los teatros universitarios constituyen un sistema. Es desde los bordes, podríamos decir, que llega un autor a escribir de Shakespeare. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos la poesía popular, dos payadores haciendo Shakespeare. Entonces, cuando uno hace este recorrido, entiende que Shakespeare tiene, más allá de lo que sepamos o no sepamos, más allá de que lo leamos en su fuente original o leamos versiones, es una herramienta muy útil, en mi opinión, cuando lo mira en perspectiva en 2 décadas, para entender los procesos sociales. ¿Qué significamos de Shakespeare? ¿Por qué tenemos más tragedias que comedias? ¿Por qué son los personajes masculinos los que priman? Nos mostró María de la Luz que Sara Bernard, con su versión de Hamlet, fue muy relevante, pero hay otra actriz que fue determinante para los teatros universitarios, Margarita Xirgu, que hizo Hamlet en el Teatro Municipal de Santiago, en un ciclo que fue histórico y determinante para la generación que luego formó los teatros universitarios en 1937, en que en un mes se dice que hizo 26 obras. Y cuando uno lee los relatos de quienes luego forman los teatros universitarios, ven que allí ellos entendieron lo que era este concepto que bien relataba María de la Luz de una propuesta integral. Pero es curioso que hayan sido 2 actrices las que interpretan a Shakespeare. Y es curioso que cuando vemos este corte, yo estuve mirando y buscando y rastreando cuántas fierecillas domadas se han hecho. Y encontré solamente 2. En los teatros universitarios, ¿cuáles fueron las primeras piezas que se hicieron? Sueño de una noche de verano del año 44. Está este Macbeth, que es muy relevante y que me atrevería a decir que es uno de los más impactantes por su estética. Pero no hay mucho más en términos de la presencia femenina desde la dirección o desde la traducción. Luego estará Paula Baldwin y me imagino que todos conocerán también el trabajo de Claudia Echenique, digamos, quien ha trabajado también Shakespeare. Pero es llamativo cómo esto también está hablando de una situación de género en Chile. Esta mirada que tenemos de Shakespeare. Hay trabajos que están fuera de la órbita quizá podríamos llamar oficial, aunque siempre es discutible, Las reinas de Shakespeare, por ejemplo, que se instalan precisamente desde ahí por este desequilibrio, diríamos, de lectura. Por lo tanto, cuando uno va a hablar de Shakespeare o va a mirarlo en perspectiva, para mí es fundamental pensarlo desde la resonancia, de época y cómo eso se entreteje con las estéticas que de alguna manera abordan o ponen en escena a Shakespeare. A Shakespeare también lo podríamos buscar en Chile en otras disciplinas artísticas. Me tiento con pensar cómo se lo ha pensado en el Ballet de Santiago, por ejemplo. Las versiones que se han presentado del Ballet de Santiago. Curiosamente es más usual encontrarse con comedias. La Fierecilla domada ha sido montada varias veces por el Ballet de Santiago en ese espacio que en este otro que es discursivo. Pero hay otra forma también de acercarse a Shakespeare, desde los imaginarios de los directores. Y acá uno vuelve a sorprenderse cómo Shakespeare legitima, cómo es un factor de legitimación. Estoy pensando en Alexis Moreno, por ejemplo, cómo con la compañía La María, su lenguaje de alguna manera alcanza un estatus de reconocimiento en la versión que hace en el Teatro Nacional. Estoy pensando en cómo Fernando González lo hace una primera versión el año 78 en plena dictadura, esa versión de Romeo y Julieta, pero luego vuelve a hacer otra versión el año 2005 en el Teatro Nacional, en que comenta que ahí en esa versión ha agregado un texto que no estaba en el original, un texto de Pablo Neruda, y que pone en contexto por qué Pablo Neruda hizo esa traducción. Andrés Pérez, bueno, no podríamos agregar más de lo que decía María de la Luz, pero creo que es interesante el hecho que Andrés Pérez montara esta suerte de fiesta. Él decía que uno cuando iba a ver el Gran Circo Teatro entraba al imaginario, al mundo del autor. Y lo que hizo en esta versión, que coincide, como ven ustedes, el mismo año del Rey Lear, y ahí uno comienza este tejido que decía María de la Luz,
Andrés Pérez había sido el coreógrafo en Romeo y Julieta. Si hacemos solamente ese corte, en Romeo y Julieta, interpretado por Alfredo Castro, protagonizado por Alfredo Castro, con Norma Ortiz en el rol de Julieta, pero luego el año 92 tenemos a Alfredo Castro dirigiendo Un Rey Lear, a Andrés Pérez dirigiendo Ricardo II. No sé si conocen la pieza Ricardo II, pero Ricardo II habla de cómo es depuesto un rey. Creo que ahí hay una resonancia interesante para mirarlo también desde esto que les proponía como una lectura política. Y es Norma Ortiz quien interpreta a la madre de Ofelia en la puesta en escena que dirige Rodrigo Pérez sobre el texto de Marco Antonio de la Parra. El entrecruce que puede ir haciendo, por lo tanto, un espectador es muy significativo. Se van superponiendo las biografías de los actores en ese cruce con Shakespeare, y si vemos a una generación que vio y que fue marcada por Tito Noguera como Hamlet, lo vemos en el año 2005 también en una versión que hace en la Universidad Mayor como Próspero. Son, en mi opinión, íconos que configuran el relato de Shakespeare en Chile, pero también configuran el relato del teatro. Para mí el año 92 es muy significativo en la historia del teatro porque coinciden estas dos versiones, estas dos visiones, digamos, sobre Shakespeare, Andrés Pérez, Alfredo Castro, y creo que son, cuando uno mira los proyectos por separado, se configuran dos visiones que de alguna manera en el tiempo se van entretejiendo. Si uno tuviera que escribir una genealogía, probablemente encontraría esos dos polos. La compañía A la Mala, por ejemplo, que en el 2010 hace una serie de versiones populares de Shakespeare, ¿dónde lo ubicaría uno? Probablemente uno vería allí una tradición más cercana a Andrés Pérez, lo que hace Horacio Videla, el año 95, el mismo año en que se hace Ofelio la Madre Muerta. Lo ubica más en la tradición del teatro que comentaba María de la Luz, de este teatro que sale de la sala italiana, que va hacia una tradición más, diríamos, festiva probablemente, o más visual. El Macbeth, que espero que no nos traiga mala suerte hablar de Macbeth en esta sala, marca también, en mi opinión, un sino en las compañías de Chile. Está esa versión icónica que protagonizó, que se montó en el Teatro Experimental, pero también está esta versión de la compañía El Cancerbero, dirigida por Andrés Céspedes, que se hace el mismo año en que se hace una versión de Hamlet de la compañía Impasse en la estación Mapocho. Y es bien significativo lo que pasa con la compañía de Andrés Céspedes después de ese acercamiento a Macbeth, porque eran las voces de Macbeth las que se significaban. Uno hacía un recorrido por el Teatro Huemul, un teatro que se recuperaba. Lady Macbeth, uno escuchaba la voz de Lady Macbeth interpretada por Paula Zúñiga. ¿Por qué no llegamos a Macbeth? ¿Por qué no lo corporizamos? Ahí a mí se me instala una pregunta. Lo hemos visto después en algunas versiones, pero no hay una versión esa como la que mostró María de la Luz, icónica en nuestro teatro profesional. Y esa es una omisión que, en mi opinión, habla también de este camino del poder. ¿Por qué no tenemos al Macbeth si nuestra historia tiene tanto de Macbeth? Nuestra historia reciente, quiero decir. ¿Por qué no está? ¿En qué proceso social no hemos hecho que a lo mejor ese montaje no sea corporizado? Y por cierto, el trabajo que ha hecho Jaime Lorca, Otelo y Ricardo III, son trabajos que creo que le dan una vuelta de aproximación en términos de lenguaje escénico, en términos al público al que va dirigido, en términos también de modo de producción de una puesta en escena que está dándonos pistas de cómo leer hoy día a Shakespeare desde los modelos de producción que están en vigencia. Porque los modelos, cuando leemos Shakespeare también en Chile, también entendemos cuáles son los modelos de producción del teatro.
Decíamos que el sello que deja instalado las grandes actrices o las grandes compañías que vienen de fuera antes de la formación de los teatros universitarios es significativo. Pero luego se consolida el sistema de teatro universitario y es allí pareciera donde están la fuente de los clásicos y la fuente de Shakespeare. Pasa el tiempo y luego nos encontramos con que la posibilidad de ver a Shakespeare, de entender a Shakespeare, quizás está puesta en las compañías independientes. Pero las compañías independientes nos llevan a cuán factible es que los directores sean los impulsores de esos proyectos y en esa medida cómo los impulsores de los proyectos que son los directores están sujetos a variables como los fondos concursables. Comento esto porque no es secundario, es esencial para entender por qué una puesta en escena se hace, por qué un proyecto se consolida. Por lo tanto, ¿cómo se produce Shakespeare en Chile? Es una pregunta fundamental para entender el Shakespeare con el que hemos contado. Los últimos Shakespeare, ¿de dónde surgen? Surgen de centros culturales, o sea, estoy hablando de Hamlet, estoy hablando de La Tempestad, y estoy hablando de esto. Surge de un festival. Creo que cuando uno hace el recorrido también de las producciones de Shakespeare en Chile, también está haciendo un recorrido por los modos de producción del teatro. Y es interesante mirarlo desde ahí porque Shakespeare nos lleva a estas problemáticas, a las problemáticas del habla. Estamos hablando de traducción, de versiones, de adaptaciones. Nos lleva a preguntarnos por el poder necesariamente, así como hacíamos este recorrido muy superficial quizá, pero este recorrido cuando los ponemos en perspectiva, las traducciones o las versiones que ha tenido Shakespeare en Chile, aparece sin duda el Shakespeare que está develando los mecanismos del poder y cómo esos mecanismos del poder están también en Chile. Está también el tema del género develado en la forma en que se lo pone en escena. Y cuando decimos esto también yo lo llevo a la historia de los cuerpos, a la historia de los actores en escena, cómo ellos encarnan a Shakespeare, cómo ellos se forman en torno a Shakespeare y cómo el público va haciendo una relación, una lectura paralela a lo que puede decir un director sobre cómo está Shakespeare en escena. Y me llama la atención las obras o las omisiones. Les decía La Fierecilla Domada, es llamativo, que por lo menos hay una versión, hay dos versiones que yo pude pesquisar, pero no tenemos una fierecilla domada quizá tan significativa en el imaginario. Curiosamente lo aportó la televisión en un formato audiovisual. Todos saben que una teleserie protagonizada por Cordelia y Próspero, que es Claudia Di Girolamo, interpreta a La Fiera, ambientada en el sur de Chile. Eso es llamativo, en mi opinión, que sea la industria audiovisual de la televisión la que toma un icono shakespeariano y lo pone en escena y lo pone con esa actriz además, ¿no? Cuando uno comienza a hacer esas relaciones aparece otra lectura y creo que es interesante hacerse esa pregunta. Lo que les decía de Macbeth también a mí me llama la atención. Yo estuve contabilizando, tenemos muchos Romeo y Julieta, pero el Macbeth más cercano, también mucho Hamlet, pero el Macbeth más cercano que tenemos no lo mira de frente. Digo como versión local, es el que hace precisamente Luis Barrales en el año 2006, en que muestra una compañía montando un texto que es el anverso de Macbeth, que es Shakespeare falsificado. Eso lo vuelve significativo, porque las otras versiones que hemos tenido de Macbeth se invita a un director de afuera para dirigirlo, la versión que hace el año 2011, el 2007 en Matucana 100, Alejandro Trejo y Liliana Ross, y está la versión de Javier Ibarra, que lleva el Macbeth al formato del teatro del terror. Pero el Macbeth, como lo entendemos o como lo quisiéramos entender en los otros trabajos, es como que no lo miramos de frente,
como que hay algo ahí que probablemente no exploramos. Eso a mí me llama la atención como obra ausente. El Ricardo III también me llama la atención las versiones que ha tenido. ¿Por qué no hemos hecho una traducción de Ricardo III? ¿Por qué no hemos tenido ese nivel de consistencia? El último trabajo, el que hace Jaime Lorca, es un Ricardo III que habla del bullying, que nos muestra a un grupo de adolescentes que se ambienta en un colegio, en un liceo, y es como por el lado que vemos la dinámica que hay en Ricardo III. Creo que son también las omisiones, a veces hablan bastante de un país o hablan de un sistema teatral o hablan de cómo un país se puede aproximar, en esto que les decía, a Shakespeare. Por último, creo que es interesante preguntarse por esta idea de quién conoce mejor a Shakespeare o quién está capacitado para montar a Shakespeare. Y desde el año 90 hasta ahora, que tuvimos la Royal Shakespeare, estuvo en los años 90, mediados de los años 90 en Chile. También hemos tenido el Globe, hemos tenido a Declan Donnellan, que son directores diríamos y compañías con un conocimiento acabado del mundo shakespeariano, que ocurre algo implícito allí cuando se lo presenta, cuando se lo difunde. Es como que este es el auténtico Shakespeare. Este es el Shakespeare oficial. El Globe nos presenta el cómo se hacía Shakespeare, ¿verdad? Así se lo presenta. Podemos discutir si esa es una reconstrucción literal. La Royal Shakespeare, cuando vino, fue un hito cultural. Fue un gran hito para el público y para la prensa y para la crítica, porque era el Shakespeare auténtico también, era la compañía que representaba al Shakespeare auténtico. Y las dos veces que hemos tenido montajes de Declan Donnellan, Noche de Reyes y La Tempestad, también se lo ha presentado como la puesta en escena íntegra, el Shakespeare completo, el Shakespeare que se actúa como debe actuarse a Shakespeare, el Shakespeare que se acentúa como debe acentuarse a Shakespeare. Por lo tanto, cuando uno dice eso, o lee eso, o se afirma eso, está diciendo también todo lo implícito que vemos desde Chile. Y esta sensación de que lo que podemos hacer son intentos, son amagos por acercarnos a Shakespeare, que una puesta en escena de apropiación real. Por último, creo que es interesante el momento en el que nos encontramos, a propósito de conmemorarse los 400 años de la muerte de Shakespeare, en abril o en mayo, según el calendario que uno ocupe, porque creo que va a ser un año en que vamos a poder seguir conversando de Shakespeare, pero seguir viendo versiones de Shakespeare. Vienen versiones de calle del Rey Lear y de Titus Andronicus para este año. Vienen versiones de Ricardo III, que va a ser interesante mirarlas desde el lugar en que se las está pensando, y vienen algunas reposiciones. Creo que va a ser interesante mirar a Shakespeare, cómo va creciendo este sueño de una noche de verano. Lo que les digo, yo anoche vi la versión, siento que está un poquito verde todavía, le falta madurar, y probablemente en todo el recorrido que haga en espacios abiertos, sobre todo, va a ganar esa esencia de poesía popular que está implícita. Pero creo que es un año significativo y me parece que estar hablando de esto, pero instalándolo desde este lugar, del cómo lo leemos desde Chile, porque estas obras van a surgir algún material interesante. Por último, quiero que veamos el video de La Tempestad para cerrar, ya que es lo que se remonta en una semana más. El timbal del furor está sonando a catástrofe. Cayeron sobre mí como plaga de escorpiones, devoraron mis bienes, avasallaron mi pueblo, me desterraron como a una perra con lepra. No habrá compasión para nadie. Que el rey, el príncipe y sus sirvientes se preparen para la fatalidad que se avecina. Soy una herida antigua, convertida en razón de fuerza. De mis manos brotará una tempestad, hecha de agravios y padecimientos nunca reparados. He olvidado la palabra
y llegar. Tal vez la reconciliación sea la única tabla que pueda salvarnos. Dejémoslo hasta ahí, creo que con eso se forma una imagen de los temas que están en esas obras, como les decía, la mirada de Juan Radrigán sobre Shakespeare. Eso es, muchas gracias. Yo lo que te puedo aportar solamente son datos. Se formó en su momento una fundación, Andrés Pérez, que iba a resguardar el legado, no sé cómo ha seguido esa fundación, y la compañía Gran Circo Teatro tiene un espacio que hoy día gestiona, que entiendo que es un espacio de una infraestructura entregada por el Estado, y su repertorio ha seguido siendo asociado al legado de Andrés Pérez, pero han ido creciendo en otras líneas, y sé que Rosa Ramírez sigue siendo la figura fundacional. Eso es lo que conozco, no sé si... Muy en la línea, en verdad que yo, como les contaba, acabo de terminar de hacer un trabajo que me significó más de 8 años, de exploración de la obra de Andrés, y que está expresado en este libro que ya está editado. Y claro, uno se da cuenta que la inmersión de Andrés en el teatro chileno y en nuestra cultura es enorme y de una diversidad gigantesca. Y él fue dejando semillas en todos lados. Entonces, una es el Gran Circo Teatro, que era una institución, pero que también fue modificándose muy fuerte en vida de él, porque gente que trabajó intensamente con él luego derivó a hacer sus propias compañías y luego él terminó siempre renovando elencos. La persona estable siempre fue la Rosa Ramírez y algunas personas de producción, ¿cierto? Pero en general esa diversidad implicó que esas semillas volaron para todos lados, ¿no? Entonces tú tienes un Boris Kersia, que maravilloso, desde el cine, desde tantos lugares, él hace un trabajo poderoso, el mismo Manuel Peña, Horacio Videla, la Jimena Rivas, o sea, toda esa gente lleva a Andrés y en sus propias realizaciones están multiplicando esa herencia. Yo te diría que esa herencia multiplicada es la que es interesante, con también el homenaje a la Rosa, que ha hecho un esfuerzo grande en adversidad, diría yo, de condiciones, por mantener ese lugar, ese núcleo que está en Avenida República funcionando, que ahora ella, por ejemplo, tiene una obra, está con el tema del género, acaba de estrenar una obra de Sánchez Sinisterra de la batalla de Leningrado. O sea, hay que tener también el ojo y el oído abierto para también seguirlos, pero yo diría que esa explosión está en herencias múltiples, ¿ah? Y hay que... Por eso mi trabajo también como investigadora tiene que ver con resguardar memorias y procesos para que puedan también las personas seguir esos hilitos, ¿ah? Importantes y necesarios. Mira, yo creo que justamente lo que hemos hablado, yo creo que uno tiene su Shakespeare íntimo, que es el que se ha ido, digamos, construyendo a través de una vida de cercanía, en las lecturas de juventud, en la experiencia, digamos, de espectadora, de participar. A mí me ha tocado, digamos, como dentro de puestas en escena, intensidad de lo que te confiesan los creadores, ¿cierto? En lo que ellos están viviendo también. Entonces, es un mundo que uno ya trae. Entonces, yo te diría que a estas alturas de mi vida, a mí me importa un Shakespeare que sea capaz de sorprenderme. O sea, no de confirmar
Y por tanto, sorprenderme es que yo descubra una otra Julieta, otra. No la que ya conocí, porque si no me abre nuevas perspectivas, no se produce la emoción, digamos, de esa reconfiguración en base a lo mismo. Como tú dices, y nunca es lo mismo. Entonces, eso de que nunca es lo mismo, yo creo que ahí yo entendí muy bien, me costó entenderlo, tuve que leer como y poner como 4 veces, digamos, mi conversación que fue filmada con Zurita, cuando él te decía, no, es que ellos nos configuran a nosotros. Y si tú logras encontrar ese tejido de reconfiguración de ti mismo, algo ocurre. Entonces, no es que esté allá o que tenga características previas. Entonces, igual uno tiene como... para mí es importante de repente escuchar el texto, porque me gusta lo poético y todos los creadores con que uno habla, tanto Tito, en esa oportunidad que hablamos con Tito y con Raúl, como los actores, ¿no? Dicen, es que la métrica, ¿qué pasa con digamos, el ritmo poético que te permite que eso vaya entrando por otras capas? Porque uno es la parte temática, que tiene que ver un poco con los ejemplos que puso, ¿cierto?, Javier, que tienen que ver con cuáles son los temas y problemas. Pero otro es el lugar del inconsciente, del imaginario, de las emociones, de las simbologías profundas, por algo Freud y casi todos los grandes, digamos, y raramente esto de las críticas que yo he leído del fin del siglo XIX tenían una penetración psicoanalítica enorme. Entonces también tenemos esos trasfondos que a mí me gustan que aparezcan. Entonces que aparezca el texto. Pero resulta que yo recuerdo como uno de mis Shakespeare más potentes de mi vida me ocurrió en un festival internacional de teatro de una compañía yugoslava en ese tiempo, que hoy día serán croatas o algo así, en que hicieron un Hamlet de una intensidad brutal, con unos actores performers que yo en ese tiempo todavía no había visto teatro performático. Quizás como que tú dices, de repente tú ves esa vanguardia y te sorprende mucho. Hicieron un Hamlet de 4 minutos. Pero estaba a todo dar, intenso, ¿te fijas? Y era el núcleo máximo del relato, jugado con una performance absoluta. Y terminabas así, y todo el mundo léelo en los asientos, nos costó como 5 minutos. Duró 4, y uno se demoró 5 en reponerse de la impresión, de la belleza de esa síntesis. Y no había palabra. Y yo digo, yo no podría concebir un Shakespeare sin palabras, y resulta que ahí no lo hubo. Pero fue tal la captación profunda de la dinámica, digamos, la construcción del relato fundamental, que fue una develación. Y yo diría que pocas veces he tenido un Hamlet, perdón, fue un Hamlet, no sé si lo dije, tan profundo y tan certero como ese. Entonces, como te digo, mejor. Hay que dejarlo abierto. Yo te respondería, como espectador, ¿qué quisiera ver hoy? Quisiera ver Ricardo II. Eso quisiera ver como espectador. Principalmente porque creo que hay temas en esa obra que en Chile sería muy interesante ponerlos en discusión. Luego creo que yo admiro mucho el trabajo que ha hecho Paula Baldwin, que me alegra que luego vaya a presentarse acá, por la investigación que hay detrás, que es muy completa, muy inspiradora, y creo que para las generaciones de nuevos directores o nuevos creadores puede ser muy interesante conocer en profundidad toda la investigación que ha hecho Paula en las traducciones, porque uno aprende más de Shakespeare y aprende más del teatro de ese momento y se hace más preguntas incluso que las mismas traducciones plantean a partir de las notas al pie de página, que son muy consistentes. Y como experiencia personal, a mí Declan Donnellan me parece un director canónico en el sentido como que es el Shakespeare oficial, pero si tuviera que elegir, elegiría a una compañía lituana que vino a Chile dentro de Santiago 1000 hace 2 años, que presentó justamente una versión de Hamlet, de Romeo y Julieta, perdón, que fue era el Hamlet. Hicieron un Hamlet, sí, el del hielo. Ese creo que es una de las puestas más, creo, removedoras, porque es una apuesta que no está hecha desde el texto únicamente, sino que está hablando de la historia de ese territorio. Y lo hace solo desde las imágenes en la historia de ese territorio. Y esa creo que es el mejor equilibrio que se puede alcanzar, cómo alguien se hace cargo de su historia, de su territorio, y cómo desde ahí puede leer a Shakespeare.